Sarah siempre había sido una mujer tranquila y serena. Administraba la casa de manera eficiente y rara vez se desviaba de su rutina habitual. Así que cuando anunció durante el desayuno que se había inscrito en clases de meditación, me tomó por sorpresa. Estaba sentada en la mesa de la cocina, moviendo las manos animadamente mientras explicaba la importancia de la armonía V. Su té casi se derramaba por la fuerza de sus gestos. La observé con una ceja levantada, asintiendo ocasionalmente, pero la idea me parecía inusual. No era como ella hacer algo tan espontáneo. Aún así, lo dejé pasar. El estrés afecta a todos, y tal vez esta era su manera de lidiar con ello. No tuve tiempo de reflexionar más, ya que mi agenda estaba llena y el día apenas comenzaba. Cuando salió de la casa esa mañana, con una pequeña bolsa de deportes colgada al hombro, la noté por primera vez. No recordaba que la hubiera usado antes. Mis ojos se quedaron un momento en ella mientras la puerta se cerraba tras ella. El pensamiento fue fugaz. Tenía una montaña de correos electrónicos esperando mi atención y en cuestión de minutos estaba completamente absorto en el trabajo. La imagen de la bolsa se desvaneció en mi mente, reemplazada por las demandas más urgentes de llamadas de clientes y plazos de proyectos. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mac, mi mejor amigo. Necesito relajarme esta noche, decía. Era típico de él. Mac no era del tipo que se quedaba quieto por mucho tiempo. Respondí rápidamente con un depende de cómo vaya el día y volví a mi laptop. Había una comodidad en saber que, incluso con el caos de la vida, ciertas cosas seguían siendo predecibles, como las invitaciones semanales de Mac para tomar una copa y charlar. Al final de la tarde, terminé antes de lo esperado. La idea de encontrarme con Mac sonaba más atractiva que de costumbre, así que lo llamé para confirmar. Para mi sorpresa, su tono fue cortante y inusualmente distante. Estoy ocupado con el trabajo, dijo antes de colgar abruptamente. Miré mi teléfono por un momento, desconcertado. Mac rara vez rechazaba una invitación, especialmente una que él había iniciado. Era extraño, pero me reí para mí mismo, pensando que debía estar enterrado bajo una montaña de papeleo. Esa noche, mientras navegaba por las redes sociales, algo llamó mi atención. Un conocido mutuo había publicado una foto de una cena. Era una toma casual de una mesa llena de platos, tomada en un restaurante no muy lejos de nuestro vecindario. Pero no fue la comida lo que me llamó la atención. En el reflejo borroso de un espejo en la pared, una figura destacaba. La postura, el cabello, se parecía mucho a Sarah. Miré fijamente la imagen, con las cejas fruncidas en concentración. No era clara, pero plantó una semilla de duda. Cuando Sarah entró por la puerta alrededor de las 8 de la noche, parecía casi radiante. Su actitud era ligera, alegre. No había rastro de fatiga o el cansancio que uno podría esperar después de un día largo. Su cabello estaba peinado con cuidado y su maquillaje se veía fresco. Sonrió cálidamente y me besó en la mejilla antes de dirigirse a la cocina para servirse un vaso de agua. Desde mi asiento en la sala, le pregunté casualmente sobre su clase de meditación. Se lanzó a una explicación detallada sobre ejercicios de respiración y discusiones filosóficas. Su entusiasmo parecía ensayado, como si hubiera practicado sus líneas durante el viaje a casa. La dejé hablar, ofreciendo asentimientos y afirmaciones breves. Luego, como si fuera una ocurrencia tardía, mencioné que había pasado por un restaurante más temprano. Parecía estar lleno, dije. Creo que vi a alguien que reconocí, tal vez Mac. La respuesta de Sarah fue inmediata pero medida. Frunció el ceño por una fracción de segundo antes de encogerse de hombros con indiferencia. Creo que también lo vi, pero no hablamos, dijo. Iba corriendo para tomar el autobús. Su tono era tan casual que casi me tranquilizó. Casi. Había una suavidad en su explicación que no me convencía. No solía ser tan rápida para dar respuestas, especialmente unas que sonaban tan pulidas. Parecía deliberado. La observé de cerca mientras se movía por la cocina, sus movimientos fluidos, su actitud imperturbable. Para alguien que supuestamente había pasado horas meditando, no mostraba el más mínimo signo de agotamiento.
De hecho, parecía revitalizada. A medida que avanzaba la noche, me encontré repasando los detalles en mi mente, la bolsa, el mensaje de Mac, la foto, sus respuestas calmadas y serenas. Todo formaba un rompecabezas que no podía armar del todo. Sarah siempre había sido directa, el tipo de persona que no veía la necesidad de historias elaboradas. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Había un aire de precisión en cómo se manejaba, como si hubiera anticipado mis preguntas y se hubiera preparado en consecuencia. No la presioné más. No tenía sentido crear tensión sin algo concreto que respaldara mis sospechas. Pero la sensación persistía, una inquietud que me hacía sentir que las cosas no eran lo que parecían. Sarah estaba ocultando algo, estaba seguro de ello. Aún así, hasta que no tuviera pruebas reales, no había nada que confrontarla. Así que lo dejé pasar por ahora. A la mañana siguiente, me desperté antes de lo habitual. Para mi sorpresa, Sarah ya estaba despierta, moviéndose por la cocina. Esto era inusual para ella. Normalmente dormía más que yo, especialmente después de un día ajetreado. Me quedé en la cama unos momentos, escuchando el tintineo de los platos y el zumbido bajo de sus movimientos. Se sentía extraño, pero aparté el pensamiento. Una vez que me levanté y me uní a ella, parecía inusualmente animada, casi energizada. Estaba preparando un desayuno ligero y tarareando para sí misma, algo que rara vez hacía. Mientras me servía café, la observé con cuidado. Mencionó que tenía otra sesión de meditación planeada para ese día, esta vez fuera de la ciudad, para poder disfrutar de la serenidad de la naturaleza. La explicación sonaba plausible, aunque me pareció un poco demasiado detallada para un comentario casual. Asentí, guardándome mis pensamientos. Mientras empacaba sus cosas, noté su bolsa de deporte sobre el mostrador. Estaba agregando artículos, pero uno llamó mi atención, un paquete pequeño envuelto en papel. Parecía sospechosamente un regalo. Lo deslizó rápidamente en la bolsa, cerrando la cremallera antes de que pudiera verlo mejor. Había algo calculado en sus movimientos, como si no quisiera que viera demasiado. Consideré preguntarle al respecto, pero decidí no hacerlo. En su lugar, sonreí y le deseé un buen día. Ella me besó en la mejilla y salió por la puerta, dejándome solo con mis pensamientos. Una vez que se fue, una sensación de inquietud se apoderó de mí. No podía sacudirme el recuerdo de lo rápido que había escondido ese paquete o la forma en que su entusiasmo parecía un poco forzado. Por un tiempo, intenté distraerme con el trabajo, pero mi atención seguía desviándose. Finalmente, decidí revisar la casa. No estaba seguro de qué buscaba, pero esperaba encontrar algo que pudiera confirmar o descartar mis sospechas. En nuestro dormitorio, encontré algo que me hizo tensar el estómago, un juego de llaves sobre su mesita de noche. No eran suyas. Eran de Mac. Ver esas llaves me sacudió. ¿Por qué las tenía? Mike se había mudado a un nuevo apartamento hacía meses, y hasta donde yo sabía, Sarah le había devuelto esas llaves hace mucho tiempo. No había una razón lógica para que aún las tuviera. Las tomé, dándoles vuelta en mi mano, sintiendo el peso de las preguntas que planteaban. Mi primer instinto fue llamar a Mac y confrontarlo, pero me contuve. En su lugar, volví a dejar las llaves donde las encontré y me alejé, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Más tarde ese día, decidí contactar a Mac, manteniendo mi tono casual. Le pregunté si le había dado algo a Sarah recientemente, particularmente las llaves. Su respuesta fue rápida pero poco convincente. Afirmó que se había olvidado de las llaves y le había pedido a Sarah que me las devolviera a través de mí. La explicación no me convenció. Mac no era del tipo que involucraba a terceros en tareas tan pequeñas. Su tono evasivo solo aumentó mis dudas. Terminé la llamada sin presionar más, pero ahora mi sospecha era imposible de ignorar. Esa tarde, mientras navegaba por las redes sociales, otra pieza del rompecabezas encajó. Mike había publicado algo sobre trabajar hasta tarde, pero en los comentarios alguien mencionó un restaurante cercano, uno que Sarah había mencionado esa mañana como cerca de su retiro de meditación. La coincidencia era evidente.
Empecé a conectar los puntos, y la imagen que formaban no era bonita. Parecía cada vez más probable que Sarah y Mac se hubieran cruzado de nuevo, aunque no podía probarlo todavía. Decidido a encontrar respuestas, decidí llevar las cosas un paso más allá. Tenía una aplicación de rastreo instalada en el teléfono de Sarah, algo en lo que ambos habíamos acordado por razones de seguridad, aunque nunca antes había sentido la necesidad de usarla. Ahora la abrí y observé su ubicación en tiempo real. No se dirigía fuera de la ciudad, como había afirmado. En cambio, su ruta la llevaba hacia el centro de la ciudad, específicamente al vecindario de Mac. Mi mandíbula se tensó mientras miraba la pantalla, mi mente acelerada. No había error posible ahora. Tomé mis llaves y salí de la casa, conduciendo hacia el lugar de Mac. Me estacioné a corta distancia y esperé, vigilando el rastreador. Su señal dejó de moverse justo frente a su edificio de apartamentos. Momentos después, vi su auto llegar. Ella bajó, miró alrededor nerviosamente y entró al edificio. Mis manos se aferraron al volante con fuerza, pero me obligué a mantener la calma. Necesitaba ver esto hasta el final sin alertarla. Los minutos pasaron lentamente mientras estaba sentado allí, observando el edificio. Su rastreador indicaba que no se movía, lo que significaba que estaba dentro. Consideré entrar yo mismo, pero decidí no hacerlo. Confrontarla ahora solo llevaría a excusas, y sin pruebas sólidas, sería fácil para ella mentir y salirse con la suya. Aún así, la ira ardía dentro de mí al darme cuenta de lo lejos que había llegado para ocultar esto. Cuando finalmente regresó a casa esa noche, actuó como si nada hubiera pasado. Entró con la misma energía alegre que había tenido por la mañana, hablando de lo refrescante que había sido su día. Según ella, el retiro había sido un éxito y se sentía más centrada que nunca. Escuché en silencio, asintiendo cuando era apropiado, pero por dentro mi determinación se endurecía. Sus palabras eran cuidadosamente elegidas, su tono demasiado suave. Estaba claro para mí ahora que todo lo que decía era una mentira. Cuando regresé a casa esa noche, la casa estaba en silencio. Sarah ya estaba en la cama, acostada de lado con una tableta en la mano, la luz de la pantalla iluminando su rostro. Me miró cuando entré en la habitación, ofreciéndome una pequeña sonrisa. Su expresión era calmada, pero algo en ella se sentía demasiado compuesto, como si estuviera esforzándose por parecer tranquila. Asentí hacia ella, sin decir nada, y me dirigí a la sala. Sentado en mi sillón favorito, me serví un vaso de whisky. Los eventos del día daban vueltas en mi mente, particularmente su visita inesperada al apartamento de Mac. Cada instinto me decía que actuara, que la confrontara, pero sabía que no podía ser impulsivo. Si presionaba demasiado pronto, podría perder la ventaja. Por ahora, necesitaba paciencia. Después de un tiempo, escuché los pasos de Sarah retirarse al dormitorio. Esperé, dejando que el momento se extendiera hasta que estuve seguro de que se había quedado dormida. El suave y constante ritmo de su respiración lo confirmó. En silencio, entré en la habitación y me acerqué a su mesita de noche. Su teléfono estaba allí, al alcance de la mano. Sabía que a veces lo bloqueaba con un código, pero esta noche la suerte estaba de mi lado, estaba desbloqueado. Lo tomé con cuidado y comencé a revisar las aplicaciones familiares, redes sociales, fotos, mensajes. Todo parecía normal, incluso mundano, hasta que noté una nueva aplicación que no reconocía. Su icono era simple, sin descripción, pero su propósito era claro, era una plataforma de mensajería cifrada. La abrí, y lo primero que vi fue una conversación con un solo contacto, etiquetado simplemente como G. El chat estaba activo. Habían llegado mensajes incluso esa misma noche. Mi pulso se aceleró mientras comenzaba a leer. La conversación comenzó de manera inocente, llena de bromas y comentarios casuales, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Sus intercambios se volvían más íntimos, llenos de insinuaciones sutiles que no dejaban lugar a interpretaciones erróneas. Los mensajes de Mac eran halagadores, casi aduladores. «Te ves increíble hoy», decía uno. Otro seguía, «No puedo esperar para la próxima vez». Las respuestas de Sarah eran igualmente reveladoras.
Escribió: hoy fue perfecto, y estoy contando los días. Las fechas de los mensajes coincidían perfectamente con sus llamadas sesiones de meditación. Tomé capturas de pantalla de la conversación, capturando metódicamente cada línea incriminatoria. Mientras miraba la evidencia, una ola de fría indiferencia me invadió. No era solo la traición, era la naturaleza deliberada y calculada de su engaño. Esto no era un desliz momentáneo de juicio, era algo premeditado y sostenido. Y el hecho de que involucrara a mi mejor amigo lo hacía aún más imperdonable. Devolví el teléfono a su lugar y dirigí mi atención a su bolsa de deportes que había dejado cerca de la cama. Arrodillándome junto a ella, la abrí lentamente, con cuidado de no alterar demasiado su contenido. Dentro encontré lo que esperaba, el pequeño paquete que había llevado esa mañana. Era una caja de whisky caro, el tipo que no se regala casualmente. En la caja, escrito con su pulcra letra, había un breve mensaje: gracias por todo. Eres el mejor. Mi mandíbula se tensó al leerlo. El regalo no era solo un gesto de agradecimiento, era una burla, un gesto descarado que hacía mofa de sus mentiras. Cerré la bolsa y me puse de pie, mirando alrededor de la habitación. Fue entonces cuando algo más llamó mi atención, un trozo de papel arrugado sobresaliendo del cesto de la ropa sucia cerca de su lado de la cama. Lo tomé y lo desdoblé. Era una nota garabateada en la letra de Mac, detallando una dirección y una hora, la de esa noche. Mi agarre en el papel se tensó al darme cuenta de que esta era la pieza final del rompecabezas. Sus mentiras, sus viajes, sus llamadas sesiones, todo era una tapadera para algo mucho más deliberado. Llevé la nota a mi oficina en casa y la coloqué sobre el escritorio junto a las capturas de pantalla y la foto del regalo. Juntos, pintaban una imagen imposible de negar. Por un momento, miré la evidencia, mi mente acelerándose a través de las implicaciones. Podía sentir el peso de la traición presionándome, pero me negué a dejarme consumir. En su lugar, me concentré en la tarea que tenía por delante. Necesitaba mantenerme un paso adelante. Si actuaba ahora, podría perder el elemento sorpresa. No era suficiente tener pruebas, necesitaba un plan. Regresé a la sala y me senté en mi sillón, mirando el líquido ámbar en mi vaso. Todo sobre las acciones de Sarah, sus palabras e incluso su actitud, había sido cuidadosamente elaborado para ocultar la verdad. Pero ahora la tenía toda. Ya no había necesidad de seguir cavando o cuestionándome. Los hechos estaban ante mí, claros como el día. Por primera vez desde que comenzó este calvario, sentí una sensación de control. El juego de adivinanzas había terminado. Ahora solo era cuestión de tiempo antes de decidir qué hacer a continuación. A la mañana siguiente, me levanté antes que Sarah. Me moví por la cocina en silencio, preparando el desayuno como si fuera cualquier otro día. Cuando ella entró, su rostro se iluminó con una leve sorpresa. «Estás de buen humor», comentó. Sonreí y me encogí de hombros, ofreciéndole un plato de comida. Ella se sentó, comiendo sin sospechar, sin darse cuenta de que la dinámica entre nosotros había cambiado por completo. La observé con cuidado, notando cada mirada, cada palabra, cada gesto. Ella creía que todavía estaba en terreno seguro, que sus mentiras habían pasado desapercibidas. Pero estaba equivocada. Todo lo que necesitaba, ya lo tenía. Me desperté temprano, como siempre. El suave zumbido de la cafetera acompañaba el sonido de mis pasos por la casa. Estaba a mitad de la preparación del desayuno cuando escuché los pasos de Sarah detrás de mí. Entró en la cocina con su bata, su cabello húmedo indicando que acababa de salir de la ducha. Se movía con su habitual calma, casi letárgica, saludándome con un beso en la mejilla y preguntándome cómo había dormido. Respondí casualmente, manteniendo mi tono neutral. Esta escena, una vez ordinaria, ahora se sentía vacía, incluso repulsiva, mientras repasaba los eventos de los últimos días en mi mente. Mientras servía el último plato de comida, mencioné que tenía una reunión importante fuera de la ciudad ese día y que no regresaría hasta tarde. Sarah levantó ligeramente la ceja, sorprendida, pero rápidamente se encogió de hombros. «Buena suerte», dijo, su tono ligero, casi indiferente.
La observé mientras se servía una taza de café, su expresión inescrutable. Parecía tranquila, incluso despreocupada, y eso solo profundizó mi determinación de mantener la compostura. Después de salir de la casa, no conduje muy lejos. En su lugar, me registré en un pequeño hotel cercano, uno que me daba un punto de observación para monitorear sus movimientos sin levantar sospechas. Configuré mi laptop en el escritorio, pretendiendo sumergirme en el trabajo, pero mis pensamientos seguían volviendo a los mensajes cifrados que había encontrado la noche anterior. Tenía todas las pruebas que necesitaba, pero algo en mí exigía más. Hoy lo confirmaría todo. Las horas pasaron lentamente. Alrededor del atardecer, Sarah me envió un mensaje: ¿cómo te va? ¿Cuándo volverás a casa? Sus palabras eran ligeras, carentes de cualquier curiosidad real. Respondí brevemente, diciendo que todavía estaba ocupado y que regresaría tarde. Luego abrí la aplicación de rastreo en mi teléfono. Como esperaba, su ubicación comenzó a cambiar. Observé cómo su icono se movía desde nuestra casa hacia el garaje y luego a la carretera. Salió de la casa alrededor de las 7 de la tarde, vestida demasiado elegante para una tranquila noche en casa. A través de la ventana del hotel, la vi caminar hacia el auto, su figura inconfundible en un vestido ajustado, su cabello peinado y el más leve rastro de perfume flotando incluso desde la distancia. Mis manos se apretaron involuntariamente, pero me obligué a mantener la calma. Tenía que ver esto hasta el final. Su ruta fue predecible, directo al lugar de Mac. Seguía una distancia segura, manteniendo sus luces traseras a la vista pero asegurándome de no ser notado. Estacionó frente a su edificio, bajó del auto con una pequeña bolsa en la mano. Era la misma bolsa que había visto el día anterior, la que contenía el regalo de whisky. Se acercó al edificio, presionó el intercomunicador y, en cuestión de segundos, la puerta se abrió. Me quedé en mi auto, observando cómo desaparecía dentro. La vista de todo, la facilidad calculada de sus movimientos, la casualidad practicada con la que entró en su edificio, despertó algo frío dentro de mí. No necesitaba más pruebas, pero saqué mi teléfono y tomé algunas fotos de todos modos: su auto, la entrada del edificio, la puerta cerrándose tras ella. Cada toma se sentía como otro clavo en el ataúd de la confianza que alguna vez tuve. Durante las siguientes 2 horas, me quedé estacionado afuera, inmóvil. Las ventanas oscuras de mi auto me ocultaban y esperé en silencio, mi mente acelerada. No llamé, no envié mensajes de texto. Quería que ella creyera que estaba a kilómetros de distancia, ajeno a todo. La idea de entrar al edificio cruzó mi mente más de una vez, pero sabía que era mejor no hacerlo. La confrontación no era mi estilo, al menos no todavía. Necesitaba esperar, planear, golpear con precisión. Cuando Sarah finalmente salió, ya pasaban las 9 de la noche, caminó hacia su auto con la misma gracia sin prisa con la que había llegado, luciendo como si hubiera pasado la noche en alguna reunión inocua. Su actitud solo alimentó la ira que ardía bajo mi fachada de calma. La seguí a casa, manteniendo mi distancia, y llegué poco después de ella. Cuando entré en la casa, ella ya se había servido una copa de vino. Su rostro se iluminó con una sonrisa cuando entré por la puerta. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, su voz alegre, como si nada en el mundo estuviera mal. Me alcanzó una copa de vino, sus movimientos suaves, seguros. Tomé la copa sin decir una palabra, estudiando cada detalle de ella, el leve borrón de lápiz labial en el borde de su copa, el brillo sutil de su perfume recién aplicado. Todo se sentía como otra capa de engaño. Respondió mis preguntas neutrales con facilidad, sus mentiras fluyendo sin esfuerzo. En un momento, levanté mi copa, mirándola a los ojos. Por la honestidad, dije. Ella rió ligeramente, claramente sin captar el peso detrás de mis palabras. El sonido me irritó los nervios, pero mantuve mi expresión en blanco, mi tono uniforme. Déjala reír, pensé. Déjala seguir jugando este juego. Ella no sabía que yo ya había ganado. Esa noche, después de que ella se fue a la cama, salí y encendí un cigarro. El aire fresco de la noche hizo poco para calmar el fuego que ardía dentro de mí. Mientras el humo se elevaba,
repasé cada escenario en mi cabeza. Había tantas maneras en que podía desmantelar sus mentiras, destruir su fachada cuidadosamente construida. Pero no tenía prisa. Esto no se trataba de actuar por impulso, se trataba de control, de asegurarme de que cuando golpeara, sería absoluto. Di una última calada al cigarro antes de apagarlo y regresar adentro. La casa estaba en silencio, y la respiración uniforme de Sarah provenía del dormitorio. Me quedé allí por un momento, mirando alrededor del espacio que habíamos construido juntos. Ahora se sentía extraño, vacío. Pero no me sentía abrumado. Estaba calmado, deliberado. Esperaría el tiempo que fuera necesario para hacer esto de la manera correcta. Nunca he sido el tipo de hombre que actúa por impulso. La emoción nubla el juicio, y en una situación como esta, los errores son inaceptables. Si iba a confrontar a Sarah y a Mac, no iba a ser el típico esposo enojado que entra con acusaciones. Eso era demasiado predecible, demasiado caótico. En su lugar, decidí desmantelar sus vidas metódicamente, pieza por pieza, asegurándome de que su traición los dejara sin nada. Para hacer eso, necesitaba un plan meticuloso e inquebrantable. Comencé con Mac. Lo conocía de arriba a abajo, su carrera en construcción, sus conexiones profesionales y sus vicios. A pesar de todo su encanto y profesionalismo, Mac no era limpio. Tenía una debilidad por el juego de alto riesgo y un gusto por el lujo que no siempre podía permitirse. Usando eso como punto de entrada, contraté a un investigador privado. El costo no importaba, quería cada detalle sobre su vida. Los resultados no decepcionaron. En una semana, el investigador había descubierto evidencia de que Mac frecuentaba clubes de juego exclusivos donde se intercambiaban sumas sustanciales de dinero bajo la mesa. Aún más condenatorio era un rastro de irregularidades en una reciente licitación gubernamental de construcción que había ganado. El papeleo sugería fraude, y me aseguré de obtener copias de cada documento incriminatorio. Sarah era más cautelosa, pero nadie está más allá del reproche. Su teléfono, que ya había proporcionado evidencia de su aventura, ahora se convirtió en la clave para desentrañar su vida profesional. Comencé a revisar sus mensajes, enfocándome esta vez no en su correspondencia personal, sino en la relacionada con el trabajo. No tardé mucho en encontrar lo que necesitaba. Sarah, en su pereza, había estado usando aplicaciones personales para compartir documentos sensibles de la empresa con colegas e incluso amigos. Había fotos de archivos confidenciales, chats discutiendo asuntos internos de la empresa y capturas de pantalla de correos electrónicos que nunca deberían haber salido de la oficina. Para ella, probablemente era inofensivo, un atajo conveniente. Para su empleador, sería un escándalo de proporciones épicas. Con pistas sólidas sobre ambos, volví mi atención a sus redes sociales. Creé una cuenta anónima, mezclándome perfectamente con sus círculos en línea. Era fascinante lo que la gente compartía cuando pensaba que nadie estaba prestando atención. Mac, por ejemplo, tenía una inclinación por los chistes subidos de tono y los comentarios casuales que a menudo rozaban la línea de la profesionalidad. En circunstancias normales, habría sido una charla inofensiva, pero a la luz de lo que ya sabía, pintaba una imagen de alguien mucho menos respetable. Sarah, por otro lado, dejaba pequeñas pero reveladoras señales de su relación, me gusta, comentarios e incluso coqueteos bajo las publicaciones de Mac. Era sutil, pero condenatorio cuando se unía todo. Profundicé más en las conexiones de Mac y descubrí que era parte de un grupo privado en línea. Sus miembros discutían con frecuencia acuerdos y tratos que eludían los contratos formales, arreglos ilegales que arruinarían carreras si se exponían. Las capturas de pantalla de estas conversaciones se unieron al archivo creciente que estaba compilando. Cada pieza de información se almacenaba, organizaba y preparaba para su eventual uso. Esto ya no era solo sobre su aventura, era sobre desmantelar todo lo que habían construido. Para cuando terminé, tenía un expediente completo sobre ambos. El archivo de Mac incluía evidencia de evasión de impuestos, juego ilegal y licitaciones fraudulentas de construcción. El de Sarah contenía todo, desde su violación de la confidencialidad de la empresa hasta su infidelidad.
Juntos, era suficiente para destruir sus reputaciones, carreras y relaciones. Pero no había terminado. Necesitaba asegurarme de que las consecuencias fueran absolutas e irreversibles. Comencé a redactar consejos anónimos. El primero fue dirigido al equipo de seguridad interna de la empresa de Sarah, detallando sus violaciones de políticas e incluyendo evidencia fotográfica de los archivos que había compartido. Lo mantuve profesional y conciso, sabiendo que sería tomado en serio. Para Mac, preparé un informe completo para un periodista conocido por exponer la corrupción en la industria de la construcción. Los documentos que detallaban sus actividades ilegales serían una mina de oro para cualquier reportero investigador. A pesar de todo esto, no actué de inmediato. El tiempo era crítico. Necesitaba el momento perfecto para liberar esta información, un momento en el que menos lo esperaran. Hasta entonces, mantuve la fachada de normalidad. Cada mañana sonreía a Sarah durante el desayuno, fingiendo el mismo afecto y confianza que alguna vez sentí. Incluso sugerí organizar una pequeña reunión con amigos, incluyendo a Mac, bajo el pretexto de conectarnos. Ella aceptó, ajena a la ironía. Por dentro, estaba lejos de estar calmado. Cada interacción con ella, cada conversación casual, se sentía como una prueba de mi autocontrol. Sin embargo, encontraba una satisfacción casi perversa en saber lo que ellos no sabían, que su tiempo se estaba agotando. El poder estaba completamente en mis manos, y lo saboreaba. Cuando llegó el día del juicio final, sería rápido y decisivo. No habría confrontaciones dramáticas, ni gritos ni acusaciones. Solo la fría y dura verdad, entregada de una manera que no podrían escapar. Quedarían luchando, tratando de salvar los restos de sus vidas, mientras yo me mantenía al margen, intacto e imperturbable. Esa noche, mientras estaba sentado solo en mi oficina revisando la evidencia por última vez, sentí una extraña sensación de calma. Todo estaba en su lugar, las piezas alineadas y el plan impecable. A pesar de todas sus maquinaciones, me habían subestimado. Pensaron que reaccionaría emocionalmente, que actuaría de manera precipitada o que me desmoronaría. En su lugar, había convertido su engaño en el arma que los destruiría. La mera ira no podía lograr lo que yo había planeado. Esto se trataba de precisión, de asegurarme de que sintieran todo el peso de sus acciones. La frase resonó en mi mente mientras me recostaba en mi silla, mirando los archivos ordenados en mi escritorio: la venganza es un plato que se sirve frío. Y este plato estaba listo para servirse. Me senté en la oficina del abogado, observando mientras revisaba el papeleo final del divorcio. Mi rostro permanecía impasible, una máscara de calma que ocultaba la tormenta que rugía dentro de mí. Cada fibra de mi ser ardía con el deseo de justicia, pero sabía que era mejor no dejar que mis emociones tomaran el control. La precisión fría era mi arma, y tenía la intención de usarla con un efecto devastador. El abogado habló, pidiendo confirmación sobre términos específicos, pero mi atención se rompió por la persistente vibración de mi teléfono. El nombre de Sarah parpadeaba en la pantalla. Lo ignoré al principio, pero las llamadas seguían llegando. Finalmente, respondí. Su voz al otro lado era arrastrada, espesa por el alcohol. Se reía, murmurando incoherencias sobre el amor y lo complicado que todo era. No dije nada, dejando que sus palabras salieran, cada una más vacía que la anterior. Luego, de repente, su tono cambió. Mencionó a Mac. Sus palabras eran fragmentadas, pero lo suficientemente claras como para cortar: él es simplemente el mejor. Tú nunca. Su voz se desvaneció, seguida de un golpe sordo, como si hubiera dejado caer el teléfono. Exhalé lentamente, dejando que la furia se asentara en una resolución helada. Hice un gesto al abogado para que continuara mientras ya planeaba mi próximo movimiento. Donde quiera que estuviera, tenía la intención de verlo por mí mismo. Saliendo de la oficina, entré en mi auto y abrí la aplicación de rastreo. Su ubicación era fácil de identificar, un área apartada en las afueras de la ciudad. No era difícil adivinar por qué estaba allí. Mika a menudo estacionaba su auto en esa zona después de reuniones nocturnas. Conduje con calma, tomándome mi tiempo. Esta no era una situación que requiriera prisa.
Ya sabía lo que encontraría. La verdad ya no era impactante, solo era una confirmación de su depravación compartida. La carretera estaba mal iluminada, desierta excepto por unas pocas farolas que proyectaban largas sombras sobre el pavimento. Cuando me acerqué al lugar, vi el auto de Mac. Estaba estacionado en un ángulo extraño, el parachoques delantero descansando ligeramente contra un poste de luz. Me detuve, permaneciendo en las sombras, y observé desde la distancia. La escena parecía casi cómica. Mac estaba desplomado sobre el volante, su cabeza descansando contra él como si se hubiera quedado dormido. El auto apenas había golpeado el poste, había daños menores, pero nada significativo. Estaba claro que estaba completamente intoxicado. Luego, mis ojos se movieron hacia el asiento trasero, y la imagen completa cobró sentido. Sarah estaba tendida sobre él, su cuerpo apenas cubierto por una tela descartada. Murmuraba algo incomprensible, sus movimientos lentos. Era obvio que no solo habían estado bebiendo, estaban celebrando su torpe aventura de la manera más patética imaginable. Ya no sentía ira. En su lugar, había una fría indiferencia. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. Capturé todo: el auto, la figura desplomada de Mac, la forma expuesta de Sarah, la colisión menor con el poste. Caminé alrededor del auto, asegurándome de que cada ángulo estuviera documentado. En un momento, la luz de mi teléfono llamó la atención de Sarah. Levantó la cabeza, sus ojos vidriosos tratando de enfocarse en mí, pero estaba demasiado ida para reconocerme. Murmuró algo antes de desplomarse de nuevo en el asiento. Dejé de grabar, deslicé mi teléfono en mi bolsillo y regresé a mi auto. No merecían palabras, y mucho menos mi intervención. El viaje a casa fue en silencio. Llamé al abogado mientras conducía, instruyéndolo para que finalizara los papeles del divorcio lo más rápido posible. No había razón para retrasar esto más. Esta farsa había durado demasiado. Cuando llegué a casa, me puse a trabajar de inmediato. Reuní todas las pertenencias de Sarah, su ropa, zapatos, artículos personales, todo lo que la ataba a la vida que habíamos compartido. Pieza por pieza, lo empaqué todo en bolsas y las dejé junto a la puerta principal. Ella no volvería a entrar en esta casa. Sentado en mi escritorio, abrí mi laptop y comencé a trazar mis próximos pasos. El video que había grabado se unió al archivo creciente de evidencia. Revisé todo una última vez: capturas de pantalla de sus mensajes, las actividades ilegales de Mac, las violaciones de políticas de Sarah que terminarían su carrera, y ahora esto. Cada pieza estaba lista para ser desplegada con precisión. Mi objetivo no era solo arruinarlos, era obliterar todo lo que valoraban. El archivo de Mac iría a periodistas y sus contactos comerciales. Los errores de Sarah serían expuestos a su empleador, colegas e incluso a sus amigos más cercanos. Verían la verdad por lo que era. A la mañana siguiente, puse mi plan en marcha. Los correos electrónicos fueron enviados a las personas correctas, cada uno diseñado para maximizar el daño. El video de la noche anterior acompañaba los archivos, dejando espacio para ninguna duda. Para cuando Sarah y Mac se dieran cuenta de lo que había sucedido, ya sería demasiado tarde. Sus reputaciones, carreras y relaciones estarían en ruinas. Más tarde ese día, salí con un cigarro, encendiéndolo con una mano firme. El humo se elevaba mientras me apoyaba en la barandilla, mirando a la distancia. El peso de la traición todavía estaba allí, pero ya no me consumía. Había hecho lo que tenía que hacer, y no sentía remordimientos. La vida que una vez había construido con Sarah se había ido, reemplazada por algo más frío pero más limpio. El caos que habían creado ahora los envolvería por completo, dejándome libre para seguir adelante. Terminé el cigarro, dejando que los restos cayeran al suelo detrás de mí. Las bolsas empacadas estaban junto a la puerta, esperando su regreso. Ella no encontraría más que vacío, ningún hogar, ningún amor, ninguna red de seguridad. Las mentiras en las que ella y Mac habían construido sus vidas se estaban desmoronando, y no tenían a nadie a quien culpar más que a sí mismos. El camino por delante no estaba claro, pero no necesitaba estarlo. Por primera vez en semanas, sentí un extraño sentido de cierre.
La guerra había terminado, y yo había ganado. Todo lo que quedaba era el paso final, el divorcio. Me moví hacia mi objetivo con la misma precisión fría que me había llevado a través de todo el calvario. El divorcio no era solo un trámite necesario, era un movimiento estratégico para asegurarme de que Sarah y Mac se quedaran sin nada. Cada paso fue calculado, cada decisión parte de un plan para desmantelar sus vidas por completo. No quería una mera separación, quería una victoria que no dejara espacio para la recuperación. La primera fase de mi estrategia involucraba la evidencia que había recopilado contra Sarah. Los materiales comprometedores que envié a su empleador dieron en el blanco con una precisión devastadora. En cuestión de días, su carrera estaba en ruinas. Fue despedida, y no de manera discreta. El escándalo se extendió por su industria como un incendio forestal. Me aseguré de que la palabra de su conducta poco profesional llegara a todos los oídos correctos. Las principales firmas se negaron a asociarse con ella, temiendo el rechazo que su reputación podría traer. Se había vuelto intocable, un riesgo que nadie quería correr. Para Mac, las consecuencias fueron aún peores. Sus tratos comerciales ilícitos, una vez ocultos detrás de una fachada de profesionalismo, ahora estaban expuestos. Los materiales que había proporcionado a los periodistas desataron una tormenta que no podía soportar. Se iniciaron investigaciones, los clientes retiraron sus contratos y su empresa, una vez próspera, comenzó a colapsar bajo el peso del escrutinio. Incluso sus socios comerciales más leales le dieron la espalda, sin querer ser arrastrados junto con él. Sus problemas financieros se agravaron cuando las autoridades fiscales abrieron su propio caso en su contra. Fue un desmoronamiento total de todo lo que había construido. Cuando comenzaron los procedimientos de divorcio, Sarah intentó pintarse como la víctima. Me acusó de descuidarla, culpando mi supuesta frialdad por la ruptura de nuestro matrimonio. Pero yo estaba preparado para esto. Presenté al tribunal evidencia irrefutable, imágenes de video de su infidelidad, transcripciones de sus mensajes con Mac y el testimonio del investigador privado que había contratado. El juez revisó todo con escrutinio y estaba claro quién tenía la culpa. Los intentos de Sarah de refutar la evidencia fueron débiles, cada afirmación se desmoronaba bajo el peso de la verdad. El tribunal falló decisivamente a mi favor. No solo se concedió el divorcio rápidamente, sino que también me aseguré la casa que habíamos compartido, junto con una parte significativa de sus ahorros. Sarah había esperado salir con algo, cualquier cosa para comenzar de nuevo, pero me aseguré de que se fuera con casi nada. Sus abogados intentaron alargar el proceso, pero cada táctica que emplearon fracasó. Mi caso era sólido, mi estrategia impecable. La situación de Mac era igualmente desastrosa. Sus esfuerzos por salvar su reputación fueron recibidos con rechazo universal. Su negocio estaba en ruinas y las investigaciones legales sobre sus actividades fraudulentas solo profundizaron sus problemas. Para cuando se presentaron los primeros cargos, ya estaba ahogándose en deudas. Su vida personal también sufrió. Su esposa, al descubrir su traición, presentó una demanda de divorcio. Mac quedó completamente solo, su vida reducida a escombros. En un intento desesperado por contraatacar, Sarah y Mac unieron fuerzas. Presentaron demandas insignificantes contra mí, alegando angustia emocional y difamación. Difundieron mentiras entre amigos mutuos, tratando de pintarme como un agresor vengativo. Pero yo estaba preparado para esto también. Cada afirmación infundada que hicieron, la contrarresté con evidencia dura. Cada rumor que comenzaron, lo enfrenté con réplicas calmadas y basadas en hechos. Sus intentos por dañarme solo expusieron su desesperación. Las batallas legales se prolongaron durante meses, pero me mantuve firme. Mi paciencia nunca flaqueó, y dejé que el proceso siguiera su curso, sabiendo que el tiempo estaba de mi lado. Con cada intento fallido de desacreditarme, solo se hundían más en sus propios fracasos. Al final, salí victorioso en todos los aspectos, financiero, legal y personal. Cuando terminó la última sesión en la corte, salí sabiendo que había ganado. Las decisiones del juez fueron claras e inequívocas, la casa, los activos y un acuerdo financiero significativo eran míos. Para Sarah, fue una pérdida total. Para Mac,
Las consecuencias fueron aún más catastróficas, su reputación estaba hecha añicos, sus finanzas diezmadas y sus relaciones personales destruidas. No le quedaba nada. Regresando a casa, me paré en el espacio tranquilo que ahora era completamente mío. La casa había sido despojada de todo rastro de Sarah. Sus pertenencias, una vez esparcidas por las habitaciones que compartíamos, se habían ido. Había tirado todo lo que me recordaba a ella. No fue un acto de ira, sino de limpieza. Este era mi hogar ahora, libre de mentiras y engaños. Me senté en mi escritorio y abrí una botella de whisky, sirviéndome un vaso mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Sarah y Mac quedaron para enfrentar los escombros de sus elecciones, atrapados en una lucha por sobrevivir al desastre que habían creado. Mientras tanto, yo no sentía más que una sensación de claridad. La guerra había terminado, y yo había salido ileso. Afuera, la noche era tranquila. Salí al porche y encendí un cigarro mientras el aire fresco se asentaba a mi alrededor. El humo se elevaba, desapareciendo en el cielo oscuro. No había triunfo, ni regodeo, solo la tranquila satisfacción de saber que había tomado el control de mi vida nuevamente. No necesitaba mirar atrás. El pasado estaba detrás de mí, enterrado bajo el peso de sus propios fracasos. Había hecho lo que tenía que hacer, y ahora, por primera vez en meses, era libre. Libre de las mentiras, la traición y el caos que habían traído a mi vida. Mientras estaba allí, viendo cómo el mundo seguía adelante sin ellos, me permití una pequeña y rara sonrisa. Esta era mi victoria, ganada y completa. Y ahora, con el divorcio finalizado, finalmente podía disfrutar de la libertad y la paz por las que había luchado tan duro para recuperar.